Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Socorro Díaz, al pie del tiempo, por favor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias, Adriana. Pues aquí, en esta semana, el INEGI dio a conocer los datos del Censo Poblacional levantado en 2020. En otras circunstancias, los comentaristas dedicaríamos amplios espacios a calificar e interpretar las cifras contenidas en este recuento que se hace cada 10 años de la población mexicana y sus características. Es y ha sido un estudio determinante para definir políticas públicas. En las circunstancias que vivimos, mencionaré algunos breves resultados del censo, pero debo enmarcarlos en los avances de la pandemia, porque en México no puede hablarse de la primera, segunda o tercera ola de contagios, debido a que en 10 meses no se ha frenado el crecimiento de infectados ni de muertos. Hoy todo se mueve conforme a los avances y efectos que tiene la crisis sanitaria en materia de vida, económica, social y ahora política. Creo que muchos mexicanos no nos había tocado vivir una cuesta de enero tan pronunciada y difícil como esta. Cierto. De acuerdo pues con el INEGI, en México vivimos 126 millones de personas, más mujeres 51.2% que hombres 48.8%. Somos un país con una población de edad media tirando todavía joven, toda vez que el promedio es de 29 años. La ciudad más envejecida es la capital, con 35 años de edad promedio, y el estado con menos población es Colima, apenas con 731,000 personas. Mientras que el Estado de México casi llega a los 17 millones de habitantes. 3 datos positivos resalta el censo. La tasa de analfabetismo se redujo a 4.7%, mientras que en décadas anteriores no lográbamos bajar del 10% de analfabetos. Mientras que el 73.5% de la población declaró que estaba afiliada a algún servicio público de salud, lo que significa un crecimiento de casi 10% de gente afiliada respecto a 2010, cuando era de 64,6%. También ha bajado la tasa de crecimiento demográfico, ojalá que fuera entre adolescentes y niñas, y entre la población más pobre del país. También cabe mencionar lo malo que arroja el censo. Los 126 millones de mexicanos estamos enfrentando una tasa de mortalidad sin precedentes en varias décadas. De acuerdo con el INEGI, existe en el país, lo voy a citar entre comillas, un exceso de mortalidad, ya que de acuerdo no a lo que dice las secretarías de salud, la federal y las estatales, sino a los certificados, actos de defunción y cuadernos estadísticos recopilados por el INEGI, las muertes de mexicanos por COVID y por otras causas creció un 37,9%. Entre enero y agosto del año pasado ocurrieron 673,200 fallecimientos, 184,917 muertes más por todas las causas que en el primer semestre del año anterior. A este ritmo, cuando se conozca el exceso de mortalidad del año completo de 2020, creo que quedaremos frente a cifras escalofriantes. Sí. Ciertamente el COVID se convirtió en la segunda causa de muerte en el país, solo después de las enfermedades cardíacas. Por ello es indispensable reconocer hoy que el sistema de salud de México, tanto público como privado, registra una enorme crisis. Está desafiado particularmente en los estados de México, la Ciudad de México, Veracruz y Jalisco, en ese orden, por la pandemia viral, por todas las otras enfermedades que la emergencia no ha permitido atender de manera oportuna y eficaz. Influyen en esta crisis los errores estratégicos que ha cometido el gobierno, la falta de recursos presupuestales que el sistema de salud registró
en 2019, queriendo ahorrar, peleando el gobierno contra los fabricantes de medicamentos, dando contra la corrupción, en una batalla que me recuerda mucho las de Don Quijote contra los molinos de viento. Y ya con la realidad, con el alto número de contagios, con la epidemia en curso, está el alto número de contagios sufridos por el personal médico en el ámbito público y privado. Porque hablo del privado debido a que muchos buenos médicos, internistas, oncólogos, oculistas, otorrinolaringólogos, dentistas, etcétera, han cerrado sus consultorios protegiéndose de contagios. Y porque decenas de laboratorios prestigiados en todo el país tienen disminuida su atención al público. Normalmente dicen que es por exceso de demanda. Quizá es eso, pero también por los contagios que puede haber sufrido su personal. Mientras el combate a la epidemia no avance, no avanzarán la recuperación económica y los efectos de la recuperación. El año pasado el país decreció, o sea, cayó su economía poco más del 10%. Este año se pronostica un crecimiento del 4%, pues nos quedará de ver 6% de crecimiento perdido. Uh-huh. El año pasado, de acuerdo con el INEGI, se perdieron 12 millones de empleos de abril a junio. Con el confinamiento flexible se recuperaron en noviembre alrededor de 9.9 millones de empleos de los perdidos. Con el regreso al cierre de lo no esencial a partir de diciembre, quedan varios millones de empleos por rescatar. Sí, sí. Mientras tanto, es un hecho comentado en casas y mercados el aumento desproporcionado de precios que se viene a sumar a la falta de ingresos. Voy a dar 2 ejemplos caseros. A ver. Las piezas de pan que costaban $7.50 subieron en enero a $10.50. El gas doméstico, o sea, el aumento del pan, 30%. Sí. El gas doméstico pasó de $8.50 en noviembre a $11.90 este mes. ¿Cómo va a ser? 30%. Y no se puede decir que se puede prescindir de la comida o del gas. No. Así están todos los productos, desde el arroz y el frijol lo básico, hasta las verduras y frutas. Hoy, como en las cuestas de enero de los años 70 del siglo pasado, hay un alza incontrolable de precios, un gran malestar social de los mexicanos, estos mexicanos que por fortuna no tienen que hacer filas para conseguir un tanque de oxígeno para un familiar enfermo o sufrir los fraudes de los miserables que se enriquecen con el dolor y la desesperación de sus semejantes. En este escenario del invierno más oscuro apareció, como si algo más nos faltara, el contagio y aislamiento del presidente de la República, al que le deseo cabal y pronta recuperación por su bien, por el de su familia y por el del país, que requiere, en medio de la crisis, elementos de estabilidad política, económica y social. Sí. Lo mismo deseo al empresario Carlos Slim, como ser humano, como generador de empleos, inversión productiva y desarrollo económico, así como a todos los mexicanos que están luchando hoy por su vida. El virus, que no respeta ni poder, ni jerarquías, ni riqueza, pobreza, será vencido solo con el avance científico y el hallazgo de medicamentos eficaces para la enfermedad. Mientras tanto, 126 millones de mexicanos, que somos de acuerdo con el INEGI, debemos ser solidarios y ayudarnos como podamos en esta empinada, difícil, dramática cuesta de enero. Todo eso que dijiste, todo eso. Qué panorama tan negro y triste, ¿no? En este aislamiento. Es muy difícil lo que estamos viviendo, ¿eh? Varias generaciones de mexicanos no tenemos memoria de haber vivido una cuesta de enero, como suele llamarle la gente, en términos populares. Sí. El tamaño estamos viviendo. Sí. Parece que esta cuesta de enero se extenderá a febrero, a marzo, a abril, y hasta que, como tú bien lo dices, que haya medicamentos y vacunas
porque este año no va a estar mejor que el pasado. Eficaces, por supuesto, medicamentos eficaces, Sí. Vacunas que estén probadas, que sean eficaces, que no solo constituyan una actitud comercial de algunos consorcios internacionales. Sí, tienes toda la razón, para no variar, querida Socorro Díaz, al pie del tiempo. Muchas gracias, como siempre, Un buenas abrazo tardes. a todos. Igualmente, Socorro, gracias. Hasta pronto.